siempre florezca, unidos en amor. ¿Están conmigo, mis hermanitos? Desde el versículo 21 dice así: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Las Sagradas Escrituras se mueven desde el Antiguo y el Nuevo Testamento en dos conceptos. Desde Génesis hasta Apocalipsis son dos conceptos que se mueven a lo largo y ancho. Es el concepto de la fe y la obediencia. Cuando estamos en la Torá, en el Pentateuco, observamos el énfasis tan grande en el libro de Deuteronomio, los versículos 28. Si escuchas mi voz y obedeces, y de manera reiterativa se habla sobre el asunto. Cuando miramos a Abraham, en Abraham convergen los dos elementos. Muy interesante. Por eso Abraham es conocido como el amigo de Dios. Convergen los dos conceptos. Abraham creyó y le fue contado por justicia y obedeció al Señor, ¿verdad? Entonces el tema de la obediencia es muy importante, pero trasciende, como les decía, a lo largo de toda la Escritura, y encontramos a David en el Salmo 37 hablando eso. Confía en el Señor y haz el bien. Encomienda al Señor tu camino y espera en Él. Así que este tema de la fe y la obediencia son trascendentales. Y hoy me quiero enfocar en el tema de la fe. Este título no es mío, pero lo voy a tomar de un amigo. Y es la fe para el nuevo milenio. Y estamos en este nuevo milenio. Y creo que es muy pertinente hablar del tema de la fe. Porque Jesús, hablando a sus discípulos, y mucha gente escuchaba, decía: en los últimos tiempos, ¿qué va a pasar con el amor de muchos? Se enfriará. Pero hay otra palabra que él dijo que también, si quisiéramos imaginarnos a Jesús hablando del término, yo diría que lo dijo como con tristeza. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Habrá quien crea en Él? Y está hablando a Israel, su pueblo. Y por supuesto, a la iglesia, su pueblo. Creo entonces que es pertinente que retomemos el tema de la fe, no sin antes mencionar dos elementos más. Jesús dijo: no os he dicho que si creyereis veréis la gloria de Dios. Para el que cree, todo es posible. Así que, ¿creemos o creemos? ¿Creen que vale la pena hablar del tema con lo que les he mencionado? Claro que sí. Entonces, estudiémoslos desde este hermoso pasaje. Amados, quiero mostrarles la verdad de la fe en tres épocas diferentes. En los tiempos de Jesús, en los tiempos de Mateo y en el tiempo de hoy. ¿De acuerdo? En el tiempo de Jesús, en la época de Mateo, es el siglo I, y en la época de hoy. Amados, el ambiente está caldeado. Como nunca, los líderes religiosos están envalentonados.
las confrontaciones que tenían con regularidad con Jesús los había dejado muy mal parados. Ellos que otrora habían gozado de todo el respeto y de la venia del pueblo de Israel, eso se estaba perdiendo. Porque tanto Juan el Bautista como Jesús los habían dejado al descubierto. Cuando Juan desde el desierto predicaba: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, y llegaba mucha gente y Juan estaba bautizándolos en el río Jordán, cuando ellos confesaban sus pecados, aparecieron ellos también. Ahí aparecieron los escribas fariseos, y cuando Juan los ve, Juan no puede soportar la hipocresía de estos líderes, cuyo interés no era precisamente guiar, orientar y cuidar al pueblo de Dios, sino que tenían sus intereses personales. Entonces Juan los ve y les dice de una forma que es muy fuerte: raza de víboras, ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Y ustedes se imaginan lo que pasa con estos. Haced frutos de verdadero arrepentimiento. Ya el hacha está puesta a la raíz del árbol. Es decir, la venida de Jesús era el juicio de Dios. Arrepentimiento para los que creyeran, pero castigo y condenación para los que no. Pero si Juan el Bautista hace esto y levanta escollos, el Señor Jesús también, en medio de una discusión, se quedó mirándoles y les dijo: ustedes son como sepulcros blanqueados, podridos por dentro, carcomidos por el gusano. Sin embargo, por fuera tienen apariencia de piedad. Apariencia. Qué término tan interesante. Nosotros nos vemos, como hay un dicho, ¿verdad? Caras vemos, así es, corazones no sabemos. Así que se presenta una situación en el caso de Juan el Bautista, donde el rey está teniendo relaciones, ¿se acuerdan con quién? ¿Con la esposa de quién? De uno de sus hermanos. Y Juan el Bautista los confronta sin temor alguno. Así que aquí todo se calentó. Como dicen los muchachos, se calentó el parche. Así que estos líderes todos están muy molestos y aparece la oportunidad. No voy a mencionar ahorita el baile de Atalía, etcétera, pero se presenta la oportunidad. Atalía, ese no era el nombre de esa mujer. ¿Cómo se llamaba? Salomé. Esa era la que estaba brincando por allá. Y resulta que pídeme lo que quieras, y pidió la cabeza de Juan el Bautista. No sé para qué la quería, no sé qué iban a adornar con la cabeza, pero ustedes saben quién fue la que pidió la cabeza: la mamá. Exactamente. Entonces, asesinaron a Juan el Bautista. Cayó uno, ahora vamos por el otro. Y el capítulo 15 nos registra un asunto que tiene que ver con los rituales. Pero como el ambiente está caldeado, y lo que se percibe es que el pueblo, que ya está convencido que Jesús es el Mesías, aunque lo que esperaban de Jesús era otra clase de liberación de Roma y no liberación del pecado, entonces era la oportunidad de pronto para lanzarlo como el Mesías. Y Jesús se da cuenta de esto, pero por otro lado está la confrontación con los escribas y fariseos, así que Jesús decide retirarse y se va a una región muy cercana que limita con Tiro y Sidón, porque es allí donde se produce el encuentro de una mujer tan necesitada que era de esa región. Entonces el Señor Jesús se retira y Marcos nos registra que están en una casa. Como siempre, el Señor Jesús enseñando, pero allí irrumpe una mujer cananea, una mujer de Tiro y Sidón. Alguna información histórica importante: Jezabel era de allá, esa hija del diablo con la que se casó el rey Acab. Era de allá. Pero de allá también era una mujer que Dios, a través de Elías, había suministrado alimento y había ayudado a su hijo. Así que de alguna manera en esa región había conocimiento acerca de Dios. Pero ahora hay más, porque lo que va a suceder con esta mujer y lo que ella dice y solicita nos muestra que la fama de Jesús ha llegado a toda esa región. Hasta aquí me he comunicado, mis hermanitos.
A partir de aquí, yo quiero mostrarles 3 características de la fe que son determinantes para que tengamos el concepto de qué es la fe y cómo ponerla en práctica. ¿De acuerdo? Por lo menos ya sabemos que la necesitamos. Muy bien. Aquí lo primero que observamos es que llega una mujer. Ella irrumpe en el lugar. He aquí, voy a mencionar algunas cositas que no mencioné hace como 2 años, pero esta expresión de he aquí en el hebreo y en el griego, en el hebreo es gen, es una pequeña partícula. Toda vez que aparezca detrás de ella, aparece un acontecimiento demasiado importante. He aquí, cuando aparece este término, algo supremamente importante va a suceder. Y en efecto, una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. La primera característica de la fe es venir a la fuente de la fe, que es Jesús. Venir a la fuente de la fe, que es Jesús. El escritor al libro de Hebreos nos registra en el capítulo 12: puestos los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Así que esa es la primera característica. Esta mujer cananea, ustedes se imaginan en su región, ellos son idólatras. Adoraban a Baal, a la diosa Astarot, a Moloch, entre otros. Y habían, por supuesto, brujos. Ella había buscado ayuda por doquier y no había encontrado la ayuda que necesitaba. Y el problema de ella era un problema grave. Su hija estaba endemoniada. Y ustedes se imaginan una familia donde hay un endemoniado, o donde hay un ladrón, o donde hay etcétera, etcétera. ¿Cómo creen ustedes que es la relación de esta familia con su entorno? Rechazo. Rechazo. Es una realidad. A esa casa no vayas, ni te asomes por allá. Es que allá resulta que tú vas a visitar esa casa. Ahí hay mujeres de la vida alegre. No sé dónde estará la alegría, pero lo llaman así. Entonces, tratando de identificarnos un poco con esa mujer, tiene una gran necesidad, ha buscado ayuda, no ha logrado ayuda, pero aparece la esperanza. Y la esperanza aparece como resultado de escuchar que allí en Israel hay un hombre. ¿Y cómo sabe ella? Y es descendiente del rey David. Ella sin saber, ella solo tenía la información, pero ella desde ya estaba mostrando el mesianismo de Jesús y que no se limitaba o no estaba circunscrito solamente a Israel, sino que ya había trascendido los límites. Entonces renace la esperanza. Cuando hay esperanza, hay una relación directa entre esperanza y fe. Cuando renace la esperanza, aparece la fe. Cuando renace la esperanza, aparece la fe. Entonces ella viene a Jesús. Y viene de una manera desesperada, pero, esto es importante, con convicción. Y esa palabra es muy utilizada en el libro de Hebreos. Es pues la fe, dígalo, la convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera. Y dentro de este elemento de colocar los ojos en Jesús, escuchen esto, la convicción es importante. Ella ha escuchado. Han llegado las noticias y escuchemos el eco de la palabra. La fe viene por ahí. Ella escuchó. Algo está sucediendo, pero algo que ella toma para sí, entre otras cosas, es: hemos escuchado que Él lo hace con todos, que Él no hace acepción de personas. Así que yo también tengo oportunidad. Por eso viene, porque está convencida. Hijitos, hijitas de Dios, la duda no tiene cabida en el acercamiento a Jesús. No nos acerquemos a Jesús por si las moscas. Voy a tirar un varillazo, a ver si de pronto. De hecho,
Estamos estudiando Santiago los martes. Y en el primer capítulo, Santiago está hablando de estar en medio de las pruebas, etcétera, pero que en medio de las pruebas tengamos mucho gozo, porque esas pruebas que se generan van a provocar en nosotros paciencia, pero en medio de esa situación necesitamos sabiduría. Y hay que pedirle al Señor. Él es la fuente de sabiduría. Pero hay que pedirle sin dudar nada. Ahí está. Y Santiago coloca el ejemplo de las olas del mar. Miren, las olas del mar vienen y van. Vienen y van. Y él dice que la duda es así. Y además dice que quien haga tal cosa no espere recibir nada de Dios. Creo que muy allá al fondo podemos pensar en nuestro acercamiento al Señor y en nuestra fe. Hay duda, porque si hay duda hay que erradicarla, porque no sirve, nos hace daño. Y el enemigo es experto en hacer eso, pero muy experto. ¿Se acuerdan qué le dijo a Jesús? Si tú eres el Hijo de Dios, di que las piedras. A ver si siembra la duda. Y también se le fue a Eva y le dijo, con que Dios les ha dicho que poner a dudar. Y no es lo que nos sucede a nosotros también en medio de la situación. ¿Tú crees que el Señor te va a escuchar a ti? ¿Tú cómo eres? Tratando de sembrar la duda. ¿Se acuerdan con David? Es que obra de la misma manera el enemigo. ¿Dónde está tu Dios? Sabelo. Ese que tú alabas y brincas y qué sé yo. Muéstrame. ¿Dónde está? Tratando de sembrar duda. Hijitos, hijitas de Dios, la duda es pecado. O creemos o creemos. Ahora, algo más nos debe ayudar. Ella se acerca con convicción. Ella ha escuchado, ha renacido su esperanza y ella tiene fe. Pero ¿qué tal si escuchamos a Jesús? Venid a mí los cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él. ¿No les he dicho que si creyereis veréis la gloria de Dios? Pedid y se os dará. Por un lado ella escucha, ella no ha escuchado estas palabras. Las estamos escuchando nosotros de la Escritura. Entonces el acercamiento es un acercamiento con convicción. Pero en este acercamiento ella está reconociendo quién es Él. Jesús, hijo de David, descendiente del rey David. ¿Y quién es descendiente de un rey sino otro rey? Así es que ella no está apelando, y nos va a verificar más adelante con el resto de sus palabras que ella tiene un alto concepto de Jesús. Y es muy importante para nosotros. Muy importante. Así que se acerca como el rey, pero no exige nada. Palabra clave. No le exige a Jesús: Señor, es que yo soy tu hijo y yo tengo derecho. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Se está escuchando en muchos púlpitos por ahí y las cosas se están diciendo con mucha pasión. ¿Sabe qué hizo ella? Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Esa palabra, misericordia, es el amor inmerecido de Dios. Cuando usted está orando al Señor y usted le dice: Señor, ten misericordia, entienda que usted lo que está diciéndole al Señor es: Señor, tengo esta necesidad, yo no merezco esto, pero te solicito, apelo a tu corazón dadivoso, que fue lo que hizo el leproso. Vino a Jesús e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, si quieres, si quieres. Ni siquiera dudó el leproso del poder de Jesús. Apeló a su corazón. Ten misericordia de mí, que mi hija, y ahora le presenta el problema, está siendo gravemente atormentada por el diablo. Está endemoniada. Ella está desesperada. Ten misericordia de mí, que mi hija está siendo gravemente atormentada por el demonio. Y ahí pasa algo aquí que a nosotros no nos gusta. Y Jesús guardó silencio. Dime algo, Señor. Dime algo, Señor. Dime sí, dime no, pero no te quedes callado. Y en estos tiempos, como es de difícil, en estos tiempos posmodernos, que una de las características de esta época posmoderna es la inmediatez. Todo lo queremos ya. Ahora, hay cosas que son muy prácticas, muy interesantes, pero que créanme que hacen parte de eso, como las sopas instantáneas. Ya es mejor, más rápido, eso medio calienta uno. Pañales desechables, eso es así. Y si me permiten, matrimonios desechables. Vamos a ensayar. Esto
Esto no funciona y chao pescado, si te vi no te conozco. Todo es así, la inmediatez. Así que esperar, ay, parece que no es una buena opción. Y escuchamos cosas, es que no tengo tiempo. En alguna oportunidad yo mencionaba esos matrimonios de antaño. Escuchar uno de esos ancianos sabios decir, pastor, la perseguí por 10, 15 años hasta que me la levanté. Yo me imagino estos pelados esperando 5, 6 años a una niña. No me los imagino. Amados, esperar. Qué palabra tan difícil. Y David sí que nos enseña sobre el tema. Pacientemente, ay Dios mío, esperé a Jehová y Él me oyó. Pacientemente. Ahora, pero ante el silencio de Jesús, si hay quien habla. Y aparecen los discípulos que están con Él. Señor, la cantaleta. Señor, despídela, que da voces tan tras nosotros. Dale escándalo que lleva. ¿Se están dando cuenta? O sea que ella está pidiendo, ¿cómo? Todo el corazón. Clama a mí que yo te respondo. Y allá está buscando una y otra vez. Y toca la puerta, y toca la puerta, toca la puerta. Y Jesús no responde. Pero ahora responden los discípulos. Señor, despídela. ¿Qué es eso tan horrible? ¿Cómo que despídela? ¿Ustedes qué les pasa? Comen con Jesús, están con Jesús, duermen con Jesús, disfrutan con Jesús. Y ahora que esta mujer está desesperada, ahora no hay para ella nada. Ahí no dice eso. Ahí no dice eso. Lo que dice ahí es, Jesús, te rogamos que la atiendas. Pobrecita, está muy necesitada. Y ya estábamos juzgando a los hijos ajenos. Ya estábamos juzgándolos. Vea esos sinvergüenzas que no sé qué. ¿Cómo cambia la perspectiva al entender los términos que aquí aparecen? Si usted busca en la Biblia de las Américas, en la Nueva Versión Internacional, entre otros, usted encuentra el término atiéndela. Qué interesante ahora el rumbo que toma la situación de la mujer. Porque ante el silencio de Jesús hay unas personitas que entienden su dolor, se identifican con su problema e interceden delante de Jesús por ella. Lo más tremendo que puede tener alguien, amados de Dios, es estar en un problema tremendo y no tener con quién contar para que ore por nosotros. Por eso nosotros siempre les estamos diciendo, tienen motivos de oración. Tienen motivos de oración para acompañarles en su proceso de acercamiento y solicitud a Jesús. Aquí están estos hombres intercediendo por esta mujer. Ustedes saben cuál es el papel de la iglesia: interceder por el mundo delante de Dios. ¿Saben qué está haciendo el Espíritu Santo? Intercede por nosotros. ¿Sabe qué está haciendo Jesús al lado del Padre? Intercediendo por nosotros. Gloria a Dios por estos hombres. Gloria a Dios por estos hombres. El segundo asunto. Otra característica de la fe. La fe reconoce la grandeza y el poder de Jesús. La fe reconoce la grandeza y el poder de Jesús. Como Jesús guarda silencio, ¿sabe qué hace la mujer? Se postra de rodillas. Se postra de rodillas. Y clama a voz en cuello, dos palabras: Señor, Adonai, Kyrios, socórreme. ¿Cuánta profundidad hay en el hecho y en las palabras de esta mujer? Ayer en clase con las maestras estamos en verdades básicas y les estaba presentando un corto video de una predicación de Charles Stanley acerca de la vida de oración de Jesús. Y este hombre enfatizó en varias ocasiones la importancia de las rodillas. Usted puede orar sentado ahí, no hay problema, yo también. Usted puede orar de pie, también, ¿verdad? Usted puede orar acostado, sobre todo si está tullido, bien pueda. Pero entienda hoy, o entendamos juntos, las rodillas juegan un papel importante en nuestra relación con Dios. Las rodillas son señal de reconocer mi pequeñez,
mi incapacidad. Pero las rodillas me muestran a mí que en esa baja posición hay alguien que sí está en una posición muy alta. Por eso cuando se habla de doblar rodillas, se habla en primera instancia de adoración. De adoración. Amados de Dios, adoración. Reconocimiento de la grandeza de Dios. Permítanme citar de nuevo uno de mis pasajes favoritos, que creo que ya ustedes me identifican con ese pasaje. Isaías 40:12. ¿Quién midió? Observen mi tamaño y mi mano, por favor. ¿Quién midió en el hueco de mi mano, o en el hueco de la mano, todas las aguas del universo? Imagínense allí los 5 océanos, los mares, los ríos, los lagos, las lagunas, etc. Hagan la comparación entre mi tamaño y lo que tengo en mi mano. Que con un palmo de su mano midió la extensión de los cielos, con un pellizco de sus dedos, todo el polvo de la tierra. Ahora, ¿no les parece a ustedes que Dios es muy grande? Dios es muy grande, y ¿qué hay imposible para Él? El problema de la patinada de nuestra fe, y no minimizo los problemas, porque sería injusto yo decirles a ustedes que ese problemita que tú tienes, yo no puedo decirles, porque para mí es posible que sea una tontería, pero no para usted. Entonces yo no puedo abusar para decir que en medio de ese problema, en medio de ese Goliat, si me permiten usar, en medio de esa situación con ese ejército de Faraón, hay alguien que es más grande que todo eso, y es el Rey de los cielos. Es el Dios que tú y yo alabamos. Es el Dios que tú y yo reconocemos como el Señor. Muchos de nuestros problemas de fe se deben al concepto incorrecto de quién es Dios. Por eso es necesario, y enfatizo una y otra vez, que tengas el concepto correcto de Dios. El Dios grande, el Dios poderoso, el Dios creador, para quien no hay nada imposible. Metámonos eso aquí en la cabeza, para que cuando aparezca la duda, la mentira del diablo, y aparezca el problema, nosotros podamos decirle a esa situación: Dios es más grande que tú. Dios es más grande que tú. Dios es más poderoso que tú. Hay que decirlo, pero hay que creerlo. Si yo no lo creo, entonces, ¿qué voy a esperar? Yo escuché una frase en una oportunidad que decía: cuando el creyente no sabe quién es, el diablo se burla de él. Pero cuando el cristiano sabe quién es él y quién es su Dios, el diablo tiembla. Así que esta mujer está reconociendo la grandeza de Jesús. Aquí viene una expresión. Yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Esta frase, que parece una frase chocante, algunos han tratado de interpretarla de esta forma, como si Jesús estuviera rechazando a esta mujer. Pero Él no le ha dicho eso a la mujer. Él lo que está diciendo es la razón por la que vino primeramente. Vino a Israel, allí nace. Porque de Israel partía, o debía partir, la iniciativa de ir por el mundo dando a conocer al Dios de Israel, para que el mundo se volviera a Dios. Jonathan Lewis, en su libro Visión Mundial, habla de la tarea de Israel en dos sentidos. Habla de la tarea de Israel como dos fuerzas: la fuerza centrípeta y la fuerza centrífuga. El pueblo de Israel debía dar a conocer al Señor desde adentro como pueblo, cuando recibiera las visitas de la gente que llegara donde ellos, pero también cuando salieran, también dieran a conocer al Señor. ¿Entienden la figura? Esa era la tarea de ellos. Ahí la fuerza hacia adentro y la fuerza hacia afuera. Ok, entonces, cuando el Señor está diciendo que ha sido enviado al pueblo de Israel, era para eso. Porque desde el pueblo de Israel se iba a cumplir la misión que Dios les había encomendado. Sin embargo, eso no hizo mella en ella. Ella siguió: Señor, socórreme. La fe, esta clase de fe que reconoce a Dios, escúchenme, amados hermanos,
Pasa por encima de los obstáculos. Pasa por encima de los obstáculos. Tiene que ser. Porque usted cree que va a ser fácil para nosotros con el enemigo. No es fácil. Y veamos el último de los asuntos de la fe. La fe muestra en el creyente una actitud de humillación. La fe muestra en el creyente una actitud de humillación. Desde ya lo tocamos en el punto anterior, solo que lo hicimos tangencialmente y no le hice énfasis, sino aquí. Porque lo que viene ahora a cualquiera, y si es nuestro orgullo, ahí sí que más ligero. Mujer, no está bien dejar de dar el pan a los hijos para echárselo a los perrillos. ¿Usted qué piensa? Vea, me llamó un perrito que me humilló, que no sé qué. Resulta que el término que aparece aquí de perrillo, en algunas versiones dice perro, normal. Perrillo es muy interesante porque no es el concepto de el animal de 4 patas que pelea con el gato, ¿verdad? Y era considerado en Israel como un animal callejero. No es el concepto ese. El concepto del término aquí es el concepto de mascota. Y si no tienen acceso por la falta de estudios de los idiomas originales, una sugerencia que damos los que estudiamos la exégesis y la interpretación es que miremos varias versiones de la Biblia. Y cuando usted va a la New James, a la King James, en inglés, usted encuentra el término pet y no el término dog, mascota. Y de hecho, en adelante encontramos el pasaje cuando la mujer dice, sí señor, tú tienes razón, está bien, no está bien dejar de dar el pan a los hijos para echárselo a los perrillos, pero los perrillos, escuchen esto, vamos a ver si ustedes descubren conmigo aquí la cosa, pero los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Y ya está en la casa, o sea, ese perrito está en la casa, ¿se dieron cuenta? Ese perrito es una mascota. O sea, pero ella entiende algo fabuloso. Señor, yo entiendo lo que tú dices de Israel. Yo sé que ellos son los hijos. Señor, yo sé. Además, ni siquiera te estoy pidiendo que me des el pan. Señor, yo te pido esa pelucita que cae al suelo. Que me des de esa. Porque si tú me das de esa, mi hija es sana. Ay, Dios mío. ¡Qué humildad! ¡Qué humildad! Igualito a nosotros. Amados de Dios, lo que Dios nos dé, por pequeño que sea, es una gran bendición para ti y para mí. Y esta mujer se humilla de una manera que Jesús, ¿sabe qué hace? Escuchen cuando vean palabras entre signos de admiración. Presta atención a eso. ¡Oh, mujer! Esto hace que el Señor se asombre gratamente. ¡Oh, mujer! Grande es tu fe. Grande es tu fe. Por segunda ocasión, una persona que no es del pueblo de Israel tiene más fe que los mismos judíos. Depositen sus ojos aquí en el texto. Mateo está escribiendo en el siglo I, en los años 60-70, a la comunidad judía. Marcos escribe a los gentiles, Lucas escribe a Teófilo, Juan escribe a la iglesia, Mateo escribe a los judíos. ¿Qué significa este pasaje para los judíos en el siglo I? Miren dos cositas conmigo. Devuélvanse al capítulo 14. En el capítulo 14, del versículo 22, para los estudiosos de la Escritura, esto se llama contexto inmediato. Capítulo antes y un capítulo después. Versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca
estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Gritaron. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, ego eimi, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba. Ese verbo imperfecto significa que sí lo hizo por varios metros. No fue que puso el pie y chupudum para adentro. Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Interesante lo que hace Mateo al escribirle a los judíos. En el capítulo 15 está hablando de una mujer desconocida y de su fe. Pero ¿se dan cuenta lo que está pasando en el capítulo 14? ¿De quién está hablando en el capítulo 14? De la mano derecha de él, de Pedro. ¿Y cómo es la fe de Pedro? ¿Qué tal si vamos al 16 y nos miramos en el otro lado? Capítulo 16, versículo 1. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Una pregunta: ¿para qué ellos le pedían señal del cielo a Jesús? Para creer, porque ellos no creían en Jesús. ¿Se dan cuenta ahora el panorama completo? Hay un maestro de la ley, ni cree en Jesús. El líder, mano derecha, tiene poca fe. Y resulta que en el medio hay una aparecida que no es del pueblo de Israel y tiene más fe que ellos. Así que no es suficiente ser líder del Señor, ni es suficiente ser un maestro del Señor. ¿Qué es lo que se necesita? Creer y confiar en Él, como lo hizo esta mujer. Así que la fe de la cual nos está hablando Mateo no es que tengamos la fe de Pedro, ni que tengamos la fe de los fariseos que no tenían. Es que tengamos la fe de la mujer sirofenicia. Por segunda vez hay otro, el centurión romano. Amados de Dios, ¿cuál fue el desenlace? Cuando Jesús dijo: mujer, hágase conforme a como has creído. En esa hora, el demonio salió de la vida de su hija y se vio la gloria de Dios. Porque para el que cree, todo es posible. ¿No les he dicho que si creyereis veréis la gloria de Dios? ¿Qué nos dice el Señor a ti y a mí hoy? Cree, cree, cree. Dile a la persona que tienes al lado: cree en el Señor. Cree en el Señor. Cree en el Señor. ¿Qué te impide creer en Él? ¿Qué te impide? Nada. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y ese Jesús que hizo toda esa obra también la continúa haciendo en el día de hoy.